Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. Hemos mirado algunas cuestiones sobre los obispos. Eso es relevante, porque fijaos, ¿cómo es la cristiandad? No digo ya en el día de hoy, sino pues a partir, vamos a poner, del siglo VI o VII. ¿Qué pinta tiene la cristiandad? No hace mucho, y mira que eso ha salido en las redes, se ofreció este funeral en Huelva por las víctimas de este accidente de tren que todo el mundo habla, sabe y conoce. La cantidad de curas con sus ropajes que había en el entierro, ¿tú? Una procesión de curas, de clérigos. Aunque no era una iglesia, aquello era parece un centro deportivo. Oye, habían puesto las tarimas para que esos curas y el obispo estuvieran en lo alto. Y allí en la superficie baja, los reyes. ¿Ese es un cristianismo que podemos ponerlo en algún sitio de la Sagrada Escritura? Pues la respuesta es no, evidentemente no. ¿Se imagina alguien a los obispos de Filipos con eso que se ponen en la cabeza, con esos ropajes, con el bastón y avanzando y otros muchos alrededor? ¿Se imagina alguien eso? Evidentemente no. Bueno, pues, ¿qué ha pasado para que eso sea ahora lo que se exprese como el cristianismo? Y se llega a decir incluso, ¡qué horror! Un funeral laico. ¿Cómo el Estado va a hacer un funeral laico? Hombre, pues a ver qué va a hacer el Estado. El Estado no es religioso. Si va a hacer un funeral sería laico. Y eso se verá mal o bien, pero es lo normal. ¿O vas a hacer que el Estado, con sus representantes, aparezca formando parte de ese modelo religioso de la procesión de curas con el obispo? Eso no puede ser, pues es lo que hay. Y si hubiera habido un funeral semejante en la parte oriental de la cristiandad, lo que son las iglesias orientales, de las que tampoco se conoce, pero que los rituales son muy parecidos, pues habríamos tenido algo semejante. Gente con unas ropas, unos elementos de pinturas y de en fin, adornos en las iglesias, y eso es lo que hay. Y eso es lo que yo quiero subrayar. ¿Por qué hay eso? Desde luego, algo ha pasado para que las iglesias del Nuevo Testamento ahora se vean tan normales como si fuesen eso. Se ha leído un texto sobre un episodio normal. Fíjate cómo eran las iglesias, qué pasaba, nos reunimos con Pablo allí, Pablo se llevó a fulano, a cetano, de Tesalónica, de a tal otra iglesia, luego allí nos reunimos, el apóstol se alargó muchísimo, hubo uno que incluso se durmió y se cayó de una planta, por lo tanto estaban en un edificio determinado, aquel muchacho luego lo reviven, y todo eso de una manera normal.
Las iglesias eran comunidades normales. Eso se ha perdido. Y eso se ha perdido aceptándose la pérdida por todo el mundo, católicos, ortodoxos y evangélicos. Y ahora la Iglesia se ve como una organización específica, con unas normas, con unas liturgias y también reuniéndose en unos templos y con unos modelos de gobierno jerarquizado, de una manera o de otra. Luego habrá también asambleas, grupos que reaccionan contra eso, que no quieren tener pastores, sino que las asambleas viven autónomamente, democráticamente, votándolo todo, etcétera. Bueno, hay para recoger de todo tipo de especies. Pero el hecho evidente es que lo que el Nuevo Testamento, lo que la Sagrada Escritura presenta como la Iglesia, eso se ha estropeado. Y no hay más que ver. Y eso debes asumirlo como una realidad que existe. Y por eso, de vez en cuando aquí, pues hacemos alguna observación de historia en el sentido simple de, oye, como los obispos, que al principio fíjate lo que eran, servidores en estas comunidades como mejor podían, tenían autoridad. Ya mencioné el pasado domingo que no es cosa menor. La Iglesia, la comunidad, recibe autoridad de abrir y cerrar. Lo que antes correspondía, más o menos, como metáfora o como modelo al templo, el templo era el que abría y cerraba. Los sacerdotes eran los que recibían los sacrificios, los que al realizar los sacrificios transformaban la situación del pueblo. Hasta un momento el pueblo estaba impuro o la persona que iba de oferente y luego tras la ceremonia ritual esa persona ya estaba otra vez limpia ritualmente. Por lo tanto se abría y se cerraba. Pero Cristo dice, bueno, ahora esa realidad de presencia del reino en la tierra la tendrá la Iglesia, la comunidad. Y la comunidad es la que todos nosotros produce esa condición nueva de abrir o cerrar, que ya no está en los rituales, sino en la palabra recibida, en la autoridad que esa palabra tiene y que le ha sido dada a la Iglesia. Bueno, pues esa es una situación y es algo que hemos de asumir, pero eso no hace falta ser un lince. Al poco tiempo vemos que se había hecho un verdadero desastre y la documentación que encontramos en los primeros tiempos, pues ves que ahí ya esa comunidad se ha ritualizado totalmente. Nada que ver con lo que ocurre en estas comunidades del Nuevo Testamento. Pero al poco tiempo, eso es así, no se puede discutir, estas comunidades se ritualizan, de tal manera que como antes el templo tenía unos rituales para abrir y cerrar, ahora estas comunidades, estas iglesias, también se ritualizan de alguna manera. Y eso se va aumentando, se va haciendo cada vez más estructurado, oye, hasta el día de hoy. Y eso es lo que tenemos. Y uno de los elementos que uno no puede evitar, en fin, reírse un poco, que en el principio ya aparece en las comunidades como un ritual importante, era la señal de la cruz. La señal de la cruz. Uno lee con asombro cómo la señal de la cruz, desde el principio en estas comunidades, supuso un rito principalísimo, porque está en todas partes. Uno lee tal situación en tal lugar, hágase las cosas de esta manera, de aquella otra, y te dan un poco de listas de cosas que había que hacer, incluso algunas muy interesantes, sobre el bautismo. Pues ahí te encuentras los primeros datos, cómo había que bautizar a la gente. La mayoría, claro, eran de adultos, lógicamente, y también a los niños, qué había que buscar, cómo tenía que hacerse, qué fechas,
ya empiezan las fechas a tener una importancia notable. Se empieza a recordar, no la Navidad, que no está todavía, pero sí la muerte de Cristo, la Pascua. Eso es un referente enorme. Pero de vez en cuando en todo eso te encuentras que los que estaban como, en fin, como aspirantes a pertenecer a la comunidad, esos tenían unos rituales que pasar. Y estamos a lo mejor en el año 160. Es decir, que muy pronto ocurre eso. Hay unos rituales que pasar para poder ser miembro de la comunidad. Y en esos rituales aparece muchas veces la señal de la cruz. Y digo esto porque mira que le metieron bronca a la reina en este funeral, en cualquier parte, pero en este funeral específicamente porque no se santiguó al entrar. Fíjate, no se santiguó. Que santiguarse es hacer eso de levantar la mano desde la barriga a la cabeza y a los hombros, ¿no? Esa es la santiguación. Luego están los modelos de la frente, la cara y el pecho, que eso ya es otra cosa, pero santiguarse es hacer eso así. Por cierto, en las iglesias orientales, eso es sabido, se hace al revés. En vez de empezar en el hombro izquierdo al derecho, se hace del derecho al izquierdo. Eso es un ritual sagrado en las iglesias orientales. El Putin siempre lo hace, siempre aparece así, o cualquier dirigente. Bueno, pues, que no se santiguó la reina. Al final, hasta por eso me cae bien, la reina no hace gestualidades religiosas. Pasa de eso, y me parece muy bien que pase. Oye, pues no es religiosa, no es católica, o no quiere serlo, pues no tiene por qué hacer ritualidades. Pero encima, los que saben de ese tema dicen que es que en ese momento, vete tú a saber los ritos, no había que santiguarse. Que ya no se santiguó, pero que tampoco había que santiguarse. De hecho, la cofradía de curas que van detrás tampoco se santigua en ese momento, no hacen eso así. Bueno, pero aparte del dato, luego sí, todo el mundo se santigua, se signa y se persigna, o sea que hay que hacerlo muchas veces, eso de la frente, la cara, la boca. Eso es muy antiguo realmente, ¿eh? Y algunas de las frases que se usan en la misa son muy antiguas. Eso de que el cura te diga, hermano, elevemos el corazón al Señor, lo tenemos elevado, el Señor sea contigo y con tu espíritu. Esas son frases que están en los documentos muy antiguos de la Iglesia, ¿eh? Lo que encontramos. Pero, oye, ¿por qué menciono esto de la señal de la cruz? Por la señal de la Santa Cruz. Señor, líbrame de los males o de los enemigos, no sé cuánto. Eso se dice, porque no solo hay que hacerlo, hay que pronunciar también unas frases. Pues eso es un ritual que se metió en las comunidades cristianas para echar fuera a los demonios. Fíjate tú, que uno puede decir, pero ¿qué ha pasado para que en tan poco tiempo alguien imagine que con hacer la cruz, hacerla así o ponerla en el cuerpo de uno, eliminas a los demonios o previenes la acción demoníaca? Que hasta de broma parece el asunto. Si la Iglesia de Roma, en sus misas y en sus templos, hacen continuamente la señal de la cruz, ¿no será eso porque piensan que están llenos de demonios esos templos? Porque ¿qué sentido tiene? Porque todavía en la calle, frente al mundo, hacer la señal de la cruz tendría sentido, pero que lo hagas en el templo religioso, que lo hagas delante del sagrario, ¿están indicando que aquello está lleno de demonios? Pues fíjate tú, pues casi, porque esa es una señal totalmente supersticiosa para defenderse de los demonios. Y era algo que ya se hacía en las comunidades iniciales. Y eso ocurre, que no hay que discutirlo, simplemente ocurre. Y ahora la pregunta que uno puede hacerse, ¿los pastores, los obispos,
¿Dónde estaban? Pues estaban promocionando eso, porque ellos eran los que enseñaban sobre eso. Y eso, ¿cuándo? En el siglo XII, que la Iglesia se ha pervertido, que está llena de oscuridad, que no leen la Biblia. No, en el siglo II, que leen la Biblia y gente que la conoce muy bien dice esas cosas. Pues eso es lo que tenemos. ¿Qué ha pasado? Pues mira, es un campo de reflexión entre nosotros. Estos últimos tiempos lo hacemos. Incluso el jueves salió en nuestra conversación y seguirá saliendo. Dios lo ha ordenado así. Y esto es algo tremendo para la mente humana. Oye, Dios ha ordenado, ha querido, incluso yo diría, impulsado que la Iglesia se desarrolle así. Es decir, que se desarrolle de una manera totalmente corrompida. Esto puede parecer chocante, pero si nos atenemos a lo que es la historia, lo que es lo que nosotros podemos comprender y ver, eso es así. Y conviene tenerlo en cuenta, porque entonces ya iremos con mucho cuidado, cosa que no siempre se ha hecho, a ver la Iglesia antigua o la Iglesia primitiva. Y digo que no siempre se ha hecho. Por ejemplo, al menos yo en lo que he podido leer, en algunos puritanos, que siempre, los puritanos, ¿no? Parece que tienen ahí una especie de aureola. Bueno, pues una de las cosas que en ellos se ve, incluso en gente muy, muy notable, curiosamente en John no mucho, también hay que decirlo, pero en otros lo que se percibe es que ellos citan continuamente, para apoyar las doctrinas suyas, a gente de la Iglesia antigua. Oye, que no les preocupa citar, por ejemplo, pues a Atanasio o Ambrosio o algún otro. Y es verdad que esa gente, en lo que podemos leer, y hay bastante para leer, pues tú dices, oye, en esta obra no está mal, pero en estas 5 obras esto es un desastre. Esto no puede aceptarse. Pero cuando tú lo presentas a un autor de esos, citándolo como si tal cosa, sin advertir, pues la gente piensa que la Iglesia, durante los primeros siglos, era, el cielo en la tierra. Pues no, sencillamente no. No caigamos en esa trampa. Y claro, al no caer en esa trampa nos quedamos sin la trampa, pero también sin espacio religioso. Y ahora podemos decir entonces, pues entonces lo que se produjo fue una enorme corrupción, enorme. Y eso es lo que hay. Y para nosotros tampoco esto es una ruina, porque sabemos, y ahí está también la comprensión de las obras de Dios, que Él ha dispuesto esa corrupción generalizada y ha ordenado que en medio de ella se conserve sin corrupción, sin doblar la rodilla, sacado de esa corrupción su pueblo, y que su pueblo, su Iglesia, Él la edifica dentro de una parcela, dentro de una urbanización llena de falsificaciones. Y esto es así. Esto no es, no es argumentable. Sencillamente es así. Ahora, cuando tú tienes los datos, el problema es que saques esta conclusión, porque parece que esta conclusión es totalmente irracional. Oye, ¿cómo Dios hizo eso? Pero si estaban los apóstoles, ¿cómo la Iglesia apostólica luego se desarrolla de esta manera? Y le reprochas a Dios que si lo hizo así,
tuvo un mal día porque lo tendría que haber hecho de otra manera. Ese es el problema, que cuando tú lees esos elementos de historia que están ahí, los que pueden leerse, y hay mucho, y tú dices, pero si esto es una corrupción, he puesto el ejemplo de la señal de la cruz por poner uno, pero hay otros, que con esa cruz, con ese acto, tú echabas fuera demonios, tú te defendías de los demonios. ¿A quién se le ocurre? Bueno, por eso luego, si tú ves alguna película de estas de exorcismos y tal, ves a un cura con un crucifijo así, ¿no? Bueno, crucifijos no había, de momento, pero la señal de la cruz se abundaba por todas partes, es que te la encuentras continuamente. Y cómo los discípulos, para entrar en la comunidad, tenían que pasar desde muy pronto, por algunos rituales. Y ahora el obispo, el presbítero, el pastor, pero ya el obispo, porque se empieza a señalar a esa figura como la responsable principal, un solo obispo de una comunidad. No había varios, sino que ya se empieza a hablar del obispo de la iglesia tal. Y esa figura alcanzó una gran relevancia. Bueno, pues el obispo, que tendría, como hemos subrayado, que analizar y ver el discurso, la vida de la Iglesia, analizar y ver la obra del Espíritu, lo que hace es como en el judaísmo pervertido, analizan y ven las tradiciones que han ido fabricando. Y entonces los obispos, ya estamos avanzando un poco en el tiempo, pero los obispos tú los analizas, ves lo que dicen, y lo que están es, en algunos casos, discutiendo con otros cómo tienen que ser los rituales para que la Iglesia tenga fuerza, para que la Iglesia sea ortodoxa. Es verdad que en ese plano hay también que se hace casi como un ritual, la importancia o por lo menos la presión para que las iglesias hicieran unas confesiones determinadas, los credos. De ahí la importancia que tuvo ya en el año 325, el concilio de Nicea, donde salen unas palabras sobre la persona de Cristo en cuanto a Dios, como Dios. Y entonces se reclamó que las iglesias hicieran esa confesión, esa declaración. Pero eso era una parte, no la principal. Lo que importaban eran los rituales que se hacían en cada sitio. Y esos rituales los llevaba a cabo, los certificaba el obispo. Fíjate que en poco tiempo hemos llegado a que en la Escritura el obispo es el inspector, el que tiene que decir, oye, que la palabra, los términos, lo que el rey ha dispuesto, que se explique bien, que se diga bien, que las cuentas no se hagan en base a un código distinto, que no vaya a venir uno a analizar a una comunidad en base a un código contable falso, que sea bien administrada la palabra. Se requiere del obispo precisamente que administre bien esa palabra, que la tenga en cuenta, que la declaración de Dios llegue bien y que se entienda como lo que es, que no se cambie. Y eso que es tan extraordinariamente bueno para la Iglesia, que así se dice, quiso el Señor edificar a su Iglesia por medio de maestros, por medio de doctores, gente que están para edificar el cuerpo, para que todos por las coyunturas adecuadamente crezcamos para un solo edificio, para un solo Señor. Para eso está el ministerio. Pues ahora, en poco tiempo, el ministerio, mayoritariamente, también hay que decir, siempre hemos de pensar que daría alguno medio regularcillo, pero el ministerio se ha tornado
en analizar y ver sus tradiciones, cómo se aplican, cómo se reciben, y eso es la vida de la Iglesia. De tal manera que los que quieren incorporarse a la Iglesia, a las comunidades que van creciendo en medio de a veces de persecuciones físicas, pues tienen que pasar por esos rituales. Entonces el bautismo, en vez de ser un signo de la comunión, en vez de ser un signo, fijaos lo que digo, de la comunión, que el bautizado también comulga, está en la mesa, se convirtió en un ritual personalizado. Y en ese ritual, otra vez, aparece ahí la señal de la cruz y declaraciones contra los demonios. Oye, que los demonios estaban por todas partes, parece. Esta gente le temían, esta gente veían el mal en ese sentido como expresiones demoníacas que estaban ahí en la sociedad y que tú te defendías de ellas o te limpiabas de ellas por los rituales. Lo que había hecho Israel, que es otra cuestión porque Israel recibe rituales de parte de Dios, luego ellos los cambian, les dan otra interpretación. Eso es otra cosa, que Cristo ya lo dice, oye, que vosotros muy listos sois con la ley, pero con vuestra ley, con vuestra interpretación, habéis negado mi ley. Eso es lo que hizo el judaísmo. Pero mal o bien, había normas que Dios mismo había ordenado. Normas rituales, que esto hay que tenerlo en cuenta, que no eran cosa menor, sino que eran importantes, porque con esos rituales el pueblo se presentaba como pueblo de Dios. Y evidentemente, si uno quería de una nación extranjera entrar en ese pueblo, tenía que pasar por algunos rituales, entre ellos la circuncisión. Eso es así. Pero todo eso, cuidado, a ver, ¿cómo explicamos? Que hay que subrayarlo. Todo eso que nos dice la Escritura ha sido cumplido. Y ahora es la persona de Cristo donde están cumplidos todos esos significados. Todo aquello que apuntaba este rito y aquel otro ha sido cumplido. Una sola vez lo hizo el Señor y lo hizo perfecto. Y ahora está todo cumplido. Por lo tanto, el anuncio, el pasar, el estar en la comunidad no es algo ritual, sino que es algo de comunión, de llamamiento de Cristo. Por eso cualquiera, oye, pues los siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Cristo, a todos los que estáis en el Mesías, porque eso es lo que ahora cuenta. Y el pastor o el obispo tiene que anunciar eso, a ese Cristo como la realización, y que tenga cuidado que la comunidad no se confunda, porque habrá otros falsos cristos que se le anuncien, habrá otros evangelios, pero Pablo dice, oye, que me acuerdo de todos vosotros siempre en mis oraciones por vuestra comunión en el evangelio, que ya lo miraremos más, si Dios quiere, otro domingo, vuestra comunión en el evangelio. Bueno, que lo acabo de decir, por muy chocante que parezca, por muy campo vacío desértico que nos quede, esto fue lo excepcional y lo común, lo mayoritario, fue la superstición. Al cabo de muy poco tiempo, de tal modo que ya no es la comunión en el evangelio, sino la participación en rituales. Y esos rituales se fueron haciendo. Hemos leído que una de las cosas que hacía la Iglesia era el partimiento del pan, normal, una acción comunitaria, de comunión, donde estaban todos. O a los niños los quitaban de ahí, o los niños tenían un sitio donde ser guardados. Hombre, cuando estaba la Iglesia reunida partiendo el pan, los niños estaban, o los padres lo dejaban en otro lugar. Los niños estaban en ese sitio, participaban. Y hombre, el de pecho no iba a coger un cachito de pan,
pero los demás sí, y eso es también algo que se acredita. Eso es algo que está escrito en los documentos antiguos de la Iglesia. El problema está en que en esos documentos, al poco, te das cuenta que van transfiriendo el significado de esa reunión, del partimiento del pan, y oye, que estamos ya en, yo qué sé, siglo III, siglo IV, y empiezan a verse signos de que ahí la comunidad ofrece a Cristo, que ya la ofrenda, lo que se comía, empieza a ser un sacrificio, que eso ya se nota. La palabra empieza a usarse, el que tenía que administrar aquello empieza a ser calificado como sacerdote, una verdadera corrupción. Pero eso es lo que tenemos. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Hemos perdido algo al reconocer, y lo decimos subrayándolo, porque eso es para nosotros fundamental, que el Señor ha dispuesto la expansión de lo que se llama cristianismo manifestada en multitud de corrupciones? Eso no se puede negar. Empecemos por ahí. Sencillamente, es que eso no se puede negar. Y si eso no se puede negar, ¿es malo asumirlo? ¿Es malo decirlo? ¿O qué decimos? No, la iglesia primitiva, la iglesia antigua, uy, qué buenísima era. Hay gente que te lo cuenta, ¿no? Y reitero, los puritanos creo que en eso cometieron un error terrible, porque te presentaban a estos de esas épocas diciendo alguna cosa que era correcta, más o menos, pero sin discernimientos, sin romper el bloque. Y entonces la gente pensaba que todo lo que ocurrió en esos siglos era estupendo. Y aún hoy hay gente que te dicen que nosotros, la clave sería volver ahí, por lo menos hasta lo que había antes del siglo IX o X. Eso hay gente que te lo dice hoy, ¿eh? Bueno, hay gente que te dice de todo. Bueno, pues eso está ahí. Conviene recordarlo. Muchas veces sale en nuestra conversación. Es curioso que Calvino, por ejemplo en la institución, también en otros documentos, pero en la institución, que tanto usa a los padres y los ha leído y los conoce, especialmente a San Agustín, pero él cita a otros muchos, en la institución, como puede verse. Tú te pones a mirar el índice final y ahí hay un montón de padres citados. Bueno, pues continuamente, él está diciendo, aquí este fue un tonto pelado, mira qué tontería dijo. Y no tiene reparos en decirlo. De tal manera que cuando uno va leyendo lo que él hace usando a los padres de la Iglesia, lo que menos se te ocurre es imaginar que esos padres, eran un bloque santísimo, organizadísimo y buenísimo. No. Y mira por dónde, aunque sea entre paréntesis lo digo, como estamos leyendo la institución, yo eso nunca lo había hecho, Yo sabía que Calvino lo dice, porque lo dice en muchos sitios, pero voy tomando nota hasta donde vamos, en el libro segundo ya por el capítulo 5, donde pongo la referencia de las veces que Calvino rechaza a los padres de la Iglesia. Y hay un montón. Hombre, no es un tema recurrente continuamente, no es que él tenga eso como un tema, pero de vez en cuando aparece, Aquí San Agustín, y mira que Agustín es uno de los que él más usa. Es verdad que tenía una peculiaridad, era un poco diferente de los otros, pero te dice aquí él se equivocó. Aquí Crisóstomo cometió un error enorme. Esto es una aberración, no tiene por qué decirse esto, pero ¿cómo lo dijo? Y eso es normal. Y ya digo, aunque sea entre paréntesis y lo cierro, que voy tomando nota de todo eso, porque luego al final de la institución tampoco está de mal uso el que uno pueda decir, mira, vamos a ver cada vez
o todas las veces que Calvino rechaza la Iglesia antigua, hasta el punto de que hay un momento en su comentario a la carta a los Corintios, cuando se dice que lo que uno edifica, si no está bien edificado, eso se quemará como hojarasca. Eso es un texto que todos recordamos. Oye, mira bien tú, los edificadores, los pastores, los obispos, cómo edifican. Porque como pongas ahí en hojarasca, pues eso se quema, aunque tú seas salvo. Y Calvino llega a decir de los principales, de 4 por lo menos, padres de la Iglesia, que son ahí referidos como el modelo, que si bien ellos son salvos, sus obras se queman. Sus obras se queman. Y eso es muy relevante. Y digo esto es muy relevante porque tampoco era común ese planteamiento. Pero eso no lo olvidemos, es indiscutible. Lo que hay en la expansión de la cristiandad o del cristianismo, yo a veces enfatizo cristiandad para que no sea cristianismo, pero da igual, la palabra da igual, ya nosotros y entre nosotros entendemos lo que estamos diciendo. Bueno, pues eso es la extensión de la corrupción del cristianismo hasta el día de hoy. De ahí que nadie vea extraño el cristianismo mostrado, por ejemplo, en lo que dije al inicio, en un funeral donde vaya un montón de personas con unas vestimentas rarísimas. Y es que eso es lo que hay. ¿Se imagina alguien a nuestro Pablo con esas vestimentas en una misa? ¿Alguien imagina que Pedro hizo alguna vez una consagración en la misa, de tal manera que él en el partimiento del pan dijo allí unas palabras en latín y a partir de ese momento aquello era el cuerpo y la sangre de Cristo, que había que adorarlo? ¿Alguien imagina eso? Pues si ni siquiera lo imaginamos, ¿por qué se acepta luego que la cristiandad, acordándose y pretendidamente sosteniéndose en los apóstoles, produce esas instituciones diabólicas? Eso es tremendo. Y eso es lo que de vez en cuando también tenemos que analizar. Oye, porque cuando tú estás hablando de que a vosotros os recuerdo en vuestra o por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, ¿Pablo podría decir eso de una iglesia como hoy la que puede verse, por ejemplo, en ese funeral? ¿Pablo podría decir que eso es comunión en el Evangelio? Evidentemente no. Y no digo ya de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa o de las iglesias evangélicas, podría decir el apóstol: mirad, en el culto como vosotros lo hacéis, que vaya cultos hay, que vaya tela el asunto, de supersticiones, porque si la Iglesia Católica está llena de supersticiones, no te digo yo las iglesias evangélicas, y no solo las pentecostales más raras, en general, donde se ha primado los rituales, aquello que controla el pastor, y entendiendo por pastor la jerarquía que haya, que controla rituales, y que sin esos rituales tú estás fuera o dentro. Eso es un desastre. Es que eso es la negación de la propia Iglesia. Eso es la destrucción de la comunidad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ante eso? Pues preocuparnos de la Iglesia, de la comunidad. Y en esa preocupación lo primero que encontramos es, oye, que desde el principio esta comunidad visible está hecha un desastre. He mencionado lo de la señal de la cruz, pero otras muchas cosas, desde el principio. Y termino, y en un momento determinado, pues esta iglesia, que se celebra como una gran cosa, este año pasado se celebró el centenario, una fecha sobre el concilio de Nicea,
en el 325, por lo tanto había ahí una fecha, bueno, de las buenas para recordar, en el 2025, fíjate tú, ahí es ese tiempo y ese concilio, qué cosa más buena, y se celebró en la cristiandad el concilio de Nicea. Y es verdad que en ese concilio, bueno, pues se establecen algunas frases, no digo más, frases sobre la persona de Cristo, pero ahí hay ya una situación que ha cambiado todo lo anterior. Se ha ido formando antes. También es verdad que ahí no sale eso como un hongo, como un espárrago del campo, silvestre, sino que se ha ido formando. Pero el emperador aparece como el modelo de supervisión. Incluso se llamó, esto es sorprendente, el propio Constantino se llamó a sí mismo obispo, por ser el que analizaba, por ser el inspector de la cristiandad. Él se llamó obispo, aunque como no estaba ni bautizado, por la superstición del bautismo, pues se llamó un obispo de fuera. Y eso es sorprendente porque él lo hizo, Pero él nunca dejó de ser el sumo pontífice, un término totalmente pagano que luego lo usan los papas. Él siguió siendo el siervo del Dios invencible, o del sol invencible. Siguió siéndolo, porque él era un emperador muy práctico y que vio el cristianismo como el ámbito donde asentar su poder. Eso ya ocurre. ¿Pero qué ocurre con eso? Que los obispos en las iglesias tienen una absoluta dependencia, son como funcionarios del propio emperador. Y eso destruye todo, porque al poco tiempo las iglesias son instrumento político del poder del emperador. Y eso es indiscutible. Sencillamente, eso no se puede discutir. Es que eso es así. Y si ahora nosotros vemos que en el siglo IV eso ha ocurrido, ¿hemos perdido algo por decirlo? ¿Hemos perdido algo nosotros como Iglesia? ¿Nuestros jóvenes han perdido algo por reconocer esto? No, excepto que hubieran tenido las supersticiones que el cristianismo ha ido creando, porque eso lo habrían perdido, que tampoco es malo, todo lo contrario. Habrían sido, se le habría quitado esa superstición de ver el cristianismo como una cosa poderosa, organizada, unida a lo largo de los siglos. Eso es falso. Por lo tanto, no hemos perdido nada. Hemos cumplido nuestra obligación de decir que esto es una ruina. Ah, es que se defendió a la persona de Cristo como Dios. Vete tú a ver lo que querían decir. Y eso es comprobable, porque cada vez que se hacía a Cristo Dios de Dios, el emperador, que era su imagen, era potencia de potencia. Y por ahí iban los tiros. O sea que la Trinidad muy bien, pero cuidado que la Trinidad, en el tutelaje que de ella hace el emperador, eso es un instrumento, y eso es clarísimo, de poder imperial. Y los obispos se transformaron en, de alguna manera, funcionarios. Y eso llevó ya a la ruina total, porque el representante del emperador en una ciudad, el que tenía que colaborar con él, etcétera, era el obispo, que ya no tenía solo una misión para la Iglesia, en un sentido religioso, sino también para la ciudad, para toda la ciudad. Era el responsable de la ciudad. Esto es una ruina para la cristiandad hasta el día de hoy. Hemos perdido algo por reconocer esto, que yo reitero, que no se puede discutir. Es que con lo que conocemos, esto no se puede discutir. Hombre, podrás hacer un poco de diferencia, y eso conviene hacerlo. No es lo mismo la situación de dependencia del emperador en lo que se llama
el Imperio Oriental, en Bizancio, Constantinopla, que eso tiene una vida propia y que se manifiesta hoy en las iglesias ortodoxas, eso tiene, digamos, una forma determinada. Y luego en Occidente, la Iglesia latina, eso se vive de otro modo, también es verdad. Entre otras razones porque allí había un emperador, pero en el imperio, que todavía le podemos poner el nombre latino occidental, no había emperador. Eso es curioso. O sea, el emperador estaba en Oriente. El imperio romano aquí era otra cosa. Desde muy pronto no hay emperador en Roma. El emperador estaba en otro sitio. Y además las invasiones rompen este imperio y se mezclan. Y eso es otra historia. Y aquí los obispos pues tienen otra relación con el poder. No como la tenían en Bizancio, en Oriente. Eso es verdad, pero que tienen una vinculación con el poder es evidente. Eso no se puede discutir. Y que son instrumentos de poder, hasta el día de hoy, y anda que no. Y contra eso se levantó la Reforma. Es que muchas veces la Reforma parece que es una cosa de una doctrina, se levantó contra eso. Por lo tanto, la Reforma puso de manifiesto de nuevo la comunidad, la Iglesia. Liberó a la Iglesia de esa Iglesia que eran cadenas. Eso es lo que se pretendía y eso es lo que tenemos que hacer hoy también, porque la situación no ha cambiado nada, sigue igual, totalmente igual o peor, porque ahora encima los que se llaman de la Reforma tampoco tienen en cuenta estas cosas, no las rechazan, ni siquiera las analizan, que es lo peor, pero nosotros estamos aquí para eso y ahora nosotros podemos alegrarnos y ver y decir, oye, como comunidad que abre y cierra, ¿qué tenemos que ver, qué tenemos que proclamar? La perfecta obra de Cristo. Y que a esa no le quiten ni le añadas. Y eso produce la Iglesia. Y luego esa Iglesia vive en distintos sitios. Pero la Iglesia es eso. Y luego vive de forma incluso hasta diferente. Como vemos en el relato que antes se leyó. Fuimos allí, nos reunimos con los hermanos. Con el grupo nuestro venía uno de tal iglesia, de la otra iglesia, luego nos reunimos, allí hablamos, el apóstol Pablo se llevó mucho tiempo hablando, lo normal, cuando era el partimiento del pan, esperamos aquí 5 días, después nos reunimos con ellos, Pablo quiso ir por tierra en vez de en el mar, por barco, etcétera, estuvimos en Siria, nos quedamos en Atenas, luego nos fuimos por Macedonia, algo normal, algo natural. Pero esa Iglesia, ¿qué es lo que tiene? Y termino, pues la obra de Cristo como fundamento. Y la comunión en el Evangelio desde el primer día es eso. Y esa es la Iglesia. Y eso es lo que hoy también tenemos que destacar. Y solo puede haber comunión en ese Evangelio desde el principio si tenemos la misma palabra. Si tenemos la misma autoridad. Tenemos el mismo sello, que tampoco estamos aquí diciendo cosas raras. Hemos sido sellados por el Espíritu. Sellados por el Espíritu. Tenemos una misma palabra de autoridad. Aquí en Sevilla o en cualquier parte. En Filipos o en Éfeso. Esa palabra que escuchó Lidia y que cambia a la persona es la que establece la naturaleza de la Iglesia. Y esa Iglesia es la que el Señor conserva y contra la que el infierno no puede hacer nada. Y nosotros ahora sabemos con estas cosas que esa Iglesia la establece y la conserva el Señor como conserva a su palabra en medio de falsificaciones, tergiversaciones y adulteraciones de su palabra. Y esto es lo que tenemos. Y teniéndolo, pues ya no nos va a servir de sorpresa el decirlo, el conocerlo. Y trabajaremos por la edificación de la Iglesia sabiendo que edificamos una comunidad que permanece desde el principio en comunión con vosotros
permanece, hay un proyecto de continuidad hasta el día de hoy. Pablo podría decir perfectamente, estoy en la comunión con vosotros, mis hermanos de Sevilla, porque tenemos la misma palabra, el mismo evangelio, la misma autoridad, y eso seguirá, pero reconociendo que lo hacemos, edificamos, servimos, estamos en medio de una falsificación mundial. Tremenda, tremenda. Y eso es lo que hay. Así que esto no debe preocuparnos. Simplemente es el dato necesario para poder luego interpretar bien, para poder luego andar bien, para poder luego servir bien. Porque si tenemos la comunión desde el principio en el Evangelio, tenemos que conocer los evangelios falsos, que desde el principio han salido. Que el Cristo está con nosotros, sí, pero Juan te dice, pero han salido muchos anticristos. Que el Señor estableció pastores y maestros para la edificación de la iglesia, sí, pero Pedro nos dice, pero habrá muchos falsos pastores, falsos maestros, que estarán incluso en vuestras reuniones. Y eso es lo que tenemos, y eso es comprobable, y eso es medible, y es nuestro deber señalarlo. Y al señalarlo, fíjate, no hemos perdido nada. Cuando escuchamos estas cosas, no se nos ha quitado nada. Porque que haya una gran iglesia apóstata y eso, ¿qué se nos ha quitado con eso? Debe quitarse, debe verse, para que no nos engañemos y nos vayamos a poner buscando un sitio donde solo había falsificación, donde no puede haber comunión. Y busquemos por contra lo que es la comunión en el Evangelio, hoy, pues con los creyentes de todas partes, porque hay creyentes en todas partes. Y esa comunión es la que nos da el Espíritu, sellados con Él, en la comunión del Espíritu. Y ahora somos una iglesia, una mesa, tenemos la cruz y no las señales de la cruz, tenemos al Mesías y no las Eucaristías, tenemos el ministerio y no a los curas, y eso no es malo, todo lo contrario, nos alegramos y gozamos. Y el apóstol lo dice, que siempre me gozo con vosotros cada vez que me acuerdo. Pues eso es lo que nosotros hacemos ahora, nos gozamos con todos los creyentes de antes, de ahora, de que vengan en el futuro, nos gozamos, porque es una comunión que además ni siquiera nosotros podemos fabricar o fortalecer o conservar, porque es Dios mismo quien lo ha hecho. Y por eso tenemos plena satisfacción, que lo dice el apóstol en esta carta, de que como Él lo ha hecho, lo seguirá haciendo en nosotros y con todos los que vengan. Amén.